Bueno, creo que ya estoy grabando, pero no estoy seguro. Sí, ya estoy grabando. Ok, entonces, bueno, hoy empezamos formalmente. Ayer echamos un choro, ¿no? Que era que en realidad el concepto importante del cálculo era el concepto de límite, y entonces dijimos que para definir límite o la idea detrás del límite es un concepto de cercanía, y para determinar qué tan cerca están dos cosas, pues uno tiene que ser capaz de medir su distancia, ¿no? Y entonces si uno es capaz de medir la distancia en algún conjunto, entonces uno puede tratar de trasladar todo lo que se sabe del cálculo hacia espacios un poco más generales. Y entonces, bueno, esa es la idea detrás de todo esto. Queremos, pues, ahora lo que quisiéramos hacer es definir bien qué significa esto de una distancia, y de que sea buena esta distancia, y de cómo trasladar nuestros conceptos de cálculos a cosas un poco más generales. Bueno, entonces, pero antes de empezar con todas estas cosas de distancias, pues hay que hacer pues algunas, ¿cómo se dirá esto? Pues hay que empezar con algunas definiciones que son importantes. También, otra vez, todo esto es como venimos del cálculo y como queremos generalizar el cálculo, pues tenemos que tener una estructura, ¿no? Y bueno, nuestra estructura van a ser esencialmente los números reales, ¿no? Y entonces voy a empezar bueno, los reales tienen un orden, y entonces que se define bueno, con valores absolutos, de hecho, se define el orden. Bueno, y entonces voy a hablar de que es un conjunto ordenado rápidamente, y voy a hablar de que es un campo, y voy a hablar de la propiedad del supremo, supongo, y todas estas cosas pues, las voy a decir un poco rápido, de la manera más general posible, sin que nos afecte mucho a lo que estamos nosotros interesados. Este, por supuesto, no queremos hacer mucha generalidad, porque no estamos ni en un curso de álgebra, ni en uno de conjuntos para ver órdenes y campos bien, pero bueno, ahí van las definiciones, ¿no? Ahí ustedes me van diciendo si necesitan, que diga más cosas. Entonces empezamos con un conjunto cualquiera, y un orden es una relación. Recuerda que una relación no es otra cosa que un subconjunto del producto cartesiano. Y entonces, un orden es una relación, ¿no? Es decir, pues es un subconjunto del conjunto cartesiano. Entonces, en lugar de escribir que la pareja XY está en R, que sería como la notación formal de un subconjunto del conjunto cartesiano, lo vamos a denotar como X es menor que Y, ¿no? O sea, la pareja XY en R, pues, en realidad es, para hablar del orden, necesitamos dos, y que pues, estén relacionados significa que uno es más chico que el otro, ¿no? Bueno, una relación es un orden si cumple las siguientes dos propiedades. La primera propiedad es que si te tomas cualesquiera dos puntos de tu conjunto, entonces se cumple una y solamente una de las siguientes, ¿no? O bien X es menor que Y, o son iguales, o se cumple la relación inversa, ¿no? Y es menor que X. Entonces, cada vez que te tomas dos, dos, dos puntos en tu conjunto, o resulta que la pareja X, Y está en la relación, o la YX está en la relación, y si ninguna de las dos está, pues eso significaba que X es igual a Y, ¿no? Entonces, como se cumple una y sola una de esas propiedades, pues no, o sea, no puede ser que un número sea menor que otro y mayor que el mismo, nada más se cumple una, ¿sí? Y bueno, y la otra cosa que tiene que cumplir es esto que la gente llama transitividad, ¿no? Que si te tomas tres puntos en el conjunto, y tienes que X es menor que Y es menor que Z, entonces el primero es menor que el último, es decir, que X es menor que Z, y entonces esto la gente dice que la relación es transitiva, ¿no? Bueno, si tienes una relación
que cumple estas dos condiciones, se le va a llamar, nosotros le vamos a llamar un conjunto ordenado. O sea, a ver, voy a decir un par de cosas. La gente a veces a esta cosa le llama un conjunto totalmente ordenado, porque también hay conjuntos parcialmente ordenados que cumplen otras cosas y entonces uno quiere definir qué tipo de orden es. Como en realidad en este curso a nosotros no nos interesan ningún otro orden más que estos órdenes, entonces solo vamos a decir que es un conjunto ordenado. Y entonces uno se preguntaría, ay, ¿conozco un conjunto que cumpla estas dos condiciones, que haya un orden y que cumpla esas dos condiciones? Sí, sí conoces uno. El ejemplo clásico, pues vamos a ser los números reales con la relación de orden que te definieron en cálculo, ¿no? Entonces sí, sí conoces uno que cumple estas tres propiedades. Y no sé si lo recuerdan, pero en cálculo se probó esto, ¿no? O sea, se definió el orden y se probó que se cumplía una y solo una de las siguientes tres condiciones, y además también probaron que el orden es transitivo, ¿no? Entonces, otra vez, esto es una definición pues, en general, pero nosotros solo estamos interesados que los reales cumplen estas dos cosas. Sí, ahí vamos, jóvenes, como ven. Bueno, entonces, vamos a ver la siguiente definición, ¿no? La siguiente definición es para definir el supremo, ¿no? Ya que tienes un conjunto ordenado, y te fijas en un subconjunto de X, si existe un alfa de tal manera que para todo A en A es menor que alfa, decimos que alfa es una cota superior. Acuérdense, ¿no? Ya que tenemos un orden, podemos hablar de cotas superiores. Otra vez, todo esto se vio con calma para los números reales en cálculo. Teníamos un orden y una cota superior es voy a decir, un elemento del conjunto que es más grande que todos los elementos de A. Entonces es más grande que todos los elementos de A. Si tú tienes un elemento que es más grande que todos los elementos de A eso le llamas una cota superior, ¿no? Y si tú puedes acotar superiormente un conjunto, entonces decimos que ese conjunto está acotado superiormente y que alfa es una cota superior, ¿no? Entonces, cota superior es la definición que está ahí. Y ahora, si tienes que la segunda definición que está escrita aquí es que si tienes un conjunto ordenado y un subconjunto de X, de tal manera que está acotado superiormente, si existe un elemento de tal manera que es una cota superior de A, y todos los elementos de A más chicos que ese elemento no son una cota superior de A, entonces decimos que alfa es el supremo de A y lo denotamos como, pues así, ¿no? Sub A. Entonces acuérdense, ¿no? En cálculo era muy importante que los reales cumplían con esto que llamaban ellos el axioma del supremo. No sé cómo se los llaman sus maestros de cálculo, pero algunos lo llaman la propiedad del supremo o el axioma del supremo. Es que si tienes, o sea, que si tienes un conjunto acotado superiormente, el supremo es la cota superior más chica de ese conjunto, ¿no? Y entonces, pues es la más chica. Cualquier cosa más chico que él no puede ser cota superior de A. Y bueno, regresando a esto, decimos que si tienes un conjunto ordenado, decimos que X tiene la propiedad del supremo si se cumple que para todos conjunto de X no vacío y acotado superiormente, ese conjunto tiene supremo. Entonces, otra vez estamos nada más recordando estas definiciones. Si tienes un conjunto ordenado que tiene la propiedad del supremo, si se cumple, dices que se tiene la propiedad del supremo si se cumple que todo conjunto, todo subconjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo, ¿no? Y entonces uno se preguntaría, ¿y conoceré un conjunto ordenado que tiene la propiedad del supremo? Pues sí, sí lo conoces, ¿no? Bueno, espero que sí lo conozcas. Los reales, ¿no? O sea, los reales son un conjunto que tú sabes que tiene la propiedad del supremo.
o por lo menos ya te lo creíste en cálculo, ¿no? A ver, de una vez les voy a dejar aquí una tarea para que vayan a pensar a su casa. Pues la primera tarea que les voy a dejar es, pues ya vimos todas las definiciones, hacer todo lo anterior, hacer todo lo anterior para el ínfimo, ¿no? O sea, definirlo, ver quién es, decir qué significa que un conjunto tenga la propiedad del ínfimo, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí viene una cosa, una duda que todo el mundo debería de tener en este momento, ¿no? Acabo de decir que los reales, con su orden, que se define en cálculo 1, esto que se define en cálculo 1, es un conjunto ordenado con la propiedad del supremo, ¿no? Acabamos de decir eso. Propiedad del supremo. La pregunta que deberían de hacerse ustedes en este momento es, ¿de veras saben eso? Es pregunta, ¿eh? O sea, ¿de veras saben que los reales es un conjunto ordenado con la propiedad del supremo? ¿O se lo creyeron? Pero tienen que contestarme algo, porque si no, no sé si estoy discutiendo solo conmigo mismo. Me lo creí, dice Fernando. A ver, lo que estoy tratando de decir es que como matemáticos, bueno, no sé si ustedes sean matemáticos, pero como, o sea, en el pensamiento matemático no se debería decir, y de verdad conozco a los reales, o sea, alguien me los presentó, alguien me los ha dado, los tengo aquí en la mano y los puedo tomar, existen los reales, y deja de eso, ¿no? No solo que si existen, tienen todas estas propiedades que, que me dijeron en cálculo que tenían y que yo me creí que era cierto el axioma del supremo. Fíjense que yo evadí usar la palabra axioma del supremo, ¿eh? Porque de hecho se puede probar y es es una de las cosas que vamos a tratar de hacer en este curso, pero un poco más adelante. Se puede probar que los reales se pueden construir, o sea, yo te puedo decir cómo se construyen a partir de, bueno, uno tiene que salir, salir de algún lado, ¿no? Tomar algo para construir. No sé cómo se han hecho sus cursos de superior, pero supongo que en sus cursos de superior les construyeron a los naturales, a lo mejor hasta a los racionales, pero si uno supone que, bueno, y los racionales uno como que piensa que sí se pueden construir más o menos fácilmente, este, con la, exacto, con la construcción de Dedekind, o sea, la construcción de Dedekind construye un conjunto que tiene todas las propiedades o sea, construye un conjunto que tiene todas las propiedades de los números reales y que se pueden probar, ¿no? O sea, una por una. Porque en cálculo hacíamos este axioma de fe de que el supremo sí existía, de que sí se podían sumar dos números, como nos habían enseñado en la primaria, que se podían restar, multiplicar, dividir, etcétera. O sea, aceptamos un montón de cosas, pero así que alguien te haya dicho, a ver, ahí están los números reales, pues no, ¿no? Se pueden construir de varias formas. Una es el método de Dedekind, la construcción de Dedekind. También Cauchy los construyó de alguna otra manera. Entonces, ya uno no tiene que tomar estos axiomas de fe y decir que los reales con ese orden, si cumplen todo esto, se puede probar casi muy formalmente que tiene estas propiedades. O sea, yo no voy a probar todo, pero sí les voy a probar en algún momento bueno, les voy a decir cómo se construyen los reales. No con el método de Dedekind, a mí me gusta más el de Cauchy. El de Dedekind es bonito, pero también me gusta hacerlo con Cauchy. Pero bueno, la cosa que les quiero decir es que uno, si que está interesado en las matemáticas, pues debería hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? ¿De veras conozco los reales? ¿Alguien me los presentó? ¿Dónde están?
no solo los reales, uno debe empezar desde los naturales, los racionales, no sé. Y entonces, pero se pueden construir, se pueden probar. Pero bueno, estoy diciendo todo esto porque para este curso nosotros vamos a pensar, bueno, para el inicio de este curso nosotros vamos a pensar que sí conocemos valores reales, que sabemos que cumplen con, que tienen la propiedad, con lo que tienen un orden, que tienen la propiedad del Supremo, o sea, todos van a ser como nuestros axiomas de fe. Y, y bueno, regresando a esto, yo lo que podría decirles es que además, bueno, no solo tienen un orden, sino además tienen una suma, una multiplicación, y sabemos manipular la suma y la multiplicación, y esa es la segunda definición que tengo aquí. Y entonces, pues va a ver, es la definición de campo. Y entonces, antes de empezar con la definición de campo, pues tengo que decir que es una operación binaria, ¿no? Si tienen un conjunto, una operación binaria es una función que le llamé aquí estrellita, que va del producto cartesiano, es decir, toma parejas de elementos de X, dos elementos de X, una pareja, y le asigna un elemento de X, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno, ¿qué es una operación binaria? Por supuesto, esto es la formalización de lo que hacemos cuando pensamos cuando sumas dos números, tomas una pareja, por ejemplo, 2 y 3, y cuando lo sumas, obtienes un número que en este caso sería 5, o sea, la pareja 2, 3 le toca el 5, y entonces esa suma se puede pensar como una operación binaria, es decir, como una función que toma parejas y les asigna pues otro elemento del conjunto, ¿no? Bueno, y nada más pues, lo quiero pensar así porque es importante pensarlo así, tratar de ir abstrayendo algunas cosas, y entonces dices, bueno, pues formalmente yo tendría que escribir que la función que le asigna al XY, ¿no? Este sería el valor de la función que llame asterisco en el punto XY, pero en realidad nadie hace esto, pues todo el mundo dice, pues si esto es una operación binaria, es decir, le voy a asignar un número, pues le pones nada más X estrellita Y, ¿no? Y la estrellita, pues en realidad, uno si te molesta un poco pensar qué onda con esta estrellita, pues estamos hablando de las operaciones que conocemos, ¿no? La suma, el producto, no sé, uno le pone X, aquí le pone X más Y, si fuera el producto, pues le pondrías X por Y, etcétera, ¿no? O sea, operaciones binarias que ya conocemos. Y ahora sí viene la definición de campo, que es una cosa, pues, algebraica, entonces dices, pues, a ver, ¿qué es un campo, no? O sea, si tú quieres definir un campo, te tienen que dar tres cosas. O sea, un campo es una terna, ¿no? Es una terna. Esto es una terna, aquí está. Esa es una manera payasa de decir, o sea, cuando me des un campo me tienes que dar una terna, es decir, tres cosas, donde la primera cosa es un conjunto, y la segunda cosa es una operación binaria, y la tercera cosa es otra operación binaria, ¿no? Entonces, un campo es una terna, es decir, consta de un conjunto y dos operaciones que cumplen los siguientes axiomas, ¿no? O sea, que se cumplen las siguientes 9 propiedades. Y entonces dices, a ver, ¿cuáles son las propiedades que cumplen los campos? Pues primero, a ver, este de aquí, pues se le llama suma, ¿no? Y este de acá se le llama multiplicación, pues porque así, o sea, ahorita vemos ejemplos. Los axiomas para la suma son, la suma es conmutativa, ¿no? Dirían mis maestros. Mis maestros dicen, sí, a ver, ¿cuáles son los axiomas para la suma? La suma es conmutativa, eso quiere decir que da lo mismo sumar X más Y que Y más X, suma conmutativa. Le llamaban que la suma es asociativa, ¿no? O sea, que da lo mismo primero hacer X más Y y luego sumarle al resultado Z, que primero hacer Y más Z y luego sumarle al resultado X, ¿no? Esto es la asociatividad. De aquí se llama la existencia del neutro aditivo, ¿no? Que existe un número, bueno, un elemento del conjunto al cual casi siempre se le llama cero, porque es un neutro aditivo, de tal manera que si tú, perdón, lo sumas con cualquier otro elemento del conjunto,
eso no le hace nada al elemento X, ¿no? O sea, 0 más X siempre es igual a 0. Digo, perdón, a X. Perdón. Y aquí, pues como la suma es conmutativa, porque ya lo dije acá arriba, pues 0 más X es X, pero también X más 0 es X, ¿no? Nada más es una observación. La 4, que es la existencia de un inverso aditivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que dado cualquier elemento del conjunto, tú puedes encontrar otro al cual llamamos menos X casi siempre, de tal manera que cuando se lo sumas al primero, te das el neutro aditivo, ¿no? Te da 0. Entonces, es, para la suma se cumplen 4 cosas. La suma es conmutativa, asociativa, existe un elemento neutro para la suma y existen inversos para la suma, ¿no? Esas son las 4 cosas que tiene que cumplir la suma. Y para el producto también se cumplen otros 4 axiomas que son esencialmente los mismos, voy a decirlo rápidamente. De hecho, el primero dice que la multiplicación es conmutativa, es decir, que da lo mismo X por Y que Y por X. El segundo dice que la suma es asociativa, perdón, que la multiplicación es asociativa, eso quiere decir que X da lo mismo hacer la multiplicación primero de X por Y y el resultado por Z, que primero hacer el de Y por Z y el resultado por X, ¿no? Entonces, esto es la asociatividad de la multiplicación. El 7 es la existencia de un neutro multiplicativo, ¿no? Al cual llamamos 1. Existe un elemento al cual llamamos 1, que por cierto es distinto del 0, eso es importante, de tal manera que cuando tú lo multiplicas por cualquier otra cosa, no le hace nada a esa cosa, ¿no? Y bueno, el 8 dice que existen neutros, perdón, que existen inversos multiplicativos, excepto para el 0, ¿no? Eso quiere decir que cualquier elemento distinto de 0, tú puedes encontrar otro al cual mañosamente llamamos 1 sobre X, de tal manera que cuando tú multiplicas X por 1 sobre X, te da el neutro multiplicativo. Y entonces, no sé si se fijan, pero bueno, estos 4 axiomas de aquí arriba son parecidos a estos 4 axiomas de aquí abajo, ¿no? Bueno, unos son para la suma y otros son para la multiplicación, pero esencialmente son los mismos para cada una de las operaciones, ¿no? Es conmutatividad, asociatividad, existencia de neutro y existencia de inversos, ¿no? De hecho, estos 4 axiomas definen lo que es un grupo, pero no quiero hablar de eso. O sea, no podría decir así si se ve ya muy avanzado en sus matemáticas, decir, la suma es un grupo multiplicativo, con la suma el conjunto es un grupo, con la multiplicación el conjunto menos el 0, y aquí es importante, también es un grupo, y bueno, ¿y cómo se relacionan estas dos operaciones? Pues se relacionan por lo que se llama la ley distributiva, ¿no? Que el producto distribuye a la suma, es decir, que X por Y más Z es lo mismo que multiplicar primero X por Y luego a eso sumar de X por Z, ¿no? Que es lo que está escrito aquí. Y entonces, bueno, uno diría, bueno, ¿y por qué me está definiendo campos? Pues porque lo que quiero decir es que la primera pregunta que te deberías de hacer tú es, ¿conozco un campo? Y entonces la respuesta es, sí, sí conoces uno. A ver, díganme un campo, joven. R, exacto. ¿No? A ver, pero acuérdense que cuando uno dice un campo, tiene que dar 3 cosas, ¿eh? Dijimos que un campo es una tripleta, bueno, una tercia, no sé cómo le quieran decir ustedes. Entonces, cuando me dice Jania que los reales es un campo, yo le digo, bueno, pero ¿Cómo? Pues debes decir, los reales con la suma que conocemos y con la multiplicación que conocemos, así es un campo, ¿no? O sea, hay que ser más o menos precisos para decir, pues eso es un campo. Va. Y entonces es con la suma y el producto habitual, ¿no? Por ahí alguien también dijo, bueno, y sí es un campo. ¿Y cómo saben que sí es un campo? Este, es campo, ¿no? ¿Cómo saben que sí es un campo? Pues eso lo probaron en cálculo, ¿no?
Entonces no lo voy a hacer aquí. Pero, por ejemplo, bueno, alguien más dijo que, pues que los racionales, supongo que también quería hablar con la suma y con el producto usual, también es un campo, ¿no? Entonces sí conocen otro campo. De hecho, ahí no sé si todo el mundo lo sepa, pero pues en los racionales pues, todo existe, ¿no? Los neutros, aditivos, multiplicativos, los inversos. Habría que checarlo, pero pues ahí se les queda de tarea, ¿no? Que chequen que sí de verdad es un campo. Alguien más propuso por ahí Z2 con la suma y el producto habitual, supongo que querían decir, y entonces pues yo les digo, pues de una vez, si ya saben qué es esto, pues no solo Z2, ¿no? Sino ZP, con donde P es un primo, ¿no? Y supongo que todo el mundo, de donde P es un primo, esto también es campo, ¿no? Supongo que todo el mundo sabe que los ZP pues, son los enteros módulos P y la suma es la módulo P y la multiplicación es la módulo P, y entonces, pues ese sí conozco otro. Y bueno, no sé por qué, bueno, creo que ya se les acabaron los ejemplos a ustedes, pero a lo mejor sí conocen, o deberían de conocer, porque seguro ya tomaron superior 2, que los complejos, ¿no? Los números complejos con su suma usual y con su producto usual también es un campo. O sea, sí conocen un montón de ejemplos de campos, ¿no? O sea, no solo los reales, sino estas estructuras algebraicas aparecen todo el tiempo. Ya dijimos, bueno, ya dijimos varias, esta y esta, ¿no? Y a ver, pues nada más para molestarlos, hay otras cosas que también tienen sumas y multiplicaciones, ¿no? Por ejemplo, pues a mí se me ocurre que los naturales pues, se pueden sumar y se pueden multiplicar, ¿no? ¿Y ese es un campo o no es un campo? No, no es un campo, ¿Por qué? porque no tienen, bueno, los elementos no tienen inverso multiplicativo. No tienen inverso multiplicativo. Bueno, ok. Y entonces, bueno, lo voy a poner aquí, no es un campo. Este, Tampoco aditivo. Bueno, no cumple varias propiedades de las que se necesitan. bueno, voy a poner una, ¿no? El 2 es un número natural y no existe un número natural de tal manera que 2 más n sea igual a cero, ¿no? Me acabo de decir que no existe, no hay inversos. Por eso diría que no hay inversos aditivos, ¿no? Para el 2. Porque acuérdense que el único que cumple que esta ecuación es cierta es el -2 y ese no es un número natural. Bueno, y nada más para ponerlo aquí, los enteros que también tienen suma y también tienen producto, tampoco es un campo, pero aquí, por ejemplo, sí hay inversos, sí hay inversos, aditivos, ¿no? Lo que no hay son inversos multiplicativos, ¿no? Y otra vez, como ejemplo, pondríamos que el 2 es un número entero, pero no existe un entero, no sé cómo llamarlo, un número n en los enteros, de tal manera que 2 por n sea igual a 1. ¿No? El único número que cumple que 2 por n si es 1, pues es el 1 medio, ¿no? Bueno, y entonces uno ve que se tiene que ir, o sea, aunque estos ya tienen suma y producto, uno se tiene que ir hasta acá para que ya haya suficiente estructura algebraica, ¿no? Hasta los racionales, para que ya haya inversos multiplicativos e inversos aditivos. En realidad, en este curso creo que solo nos vamos a preocupar por ¿no? Por los reales. A lo mejor hablamos un poco de y a lo mejor hablamos un poco de pero pues en realidad el que va a ser importante es ¿no? Y ya dijimos que todas estas propiedades, que los reales cumplen estas nuevas propiedades, es una cosa que probaron en cálculo, pues entonces ya lo voy a decir que es cierto, ¿no? Este, yo quería ahorita decirles que pues, en los campos se pueden hacer cosas, ¿no? Como, a ver, como qué cosas. Pues esta proposición nos dice que en un campo se vale la ley de la cancelación. Aquí lo que estamos es cancelando X para obtener esta igualdad.
que los inversos, que los neutros son únicos de la suma, o sea que el único, bueno, o sea que si hay otro número que cumple con esta ecuación, pues ese tiene que ser el 0. El 2 dice que el neutro es único, el 3 dice que el inverso aditivo es único también, y el 4 dice que el inverso del inverso aditivo es el número con el que empezaste, ¿no? Y bueno, en un campo se pueden probar todos esos tipos de cosas, y yo supongo que hicieron algunas de estas cosas en sus cursos de cálculo, pero de cualquier manera voy a hacer un par, bueno, no sé si un par, a lo mejor todas, porque sí les voy a preguntar en su examen, en su tarea, algunas de estas cosas para ver que sí están acostumbrados a hacer este tipo de razonamientos, ¿no? A ver, por ejemplo, para probar el 1, si uno quiere probar que se vale la ley de la cancelación, pues uno empezaría diciendo que, pues voy a probar esto, ¿no? Quiero probar que si esto pasa, entonces y es igual a z, ¿no? Entonces voy a empezar diciendo, pues tómate y. Pero acuérdate que y lo puedes escribir como 0 más y, porque el 0 es el neutro aditivo. Pero el neutro aditivo se puede escribir como menos x más y, ¿no? Entonces, pues porque lo de aquí adentro del paréntesis es igual a 0 y entonces tengo esa igualdad. Pero como la suma es asociativa, pues entonces yo puedo escribir esto mejor como menos x más y. Sí, ahí vamos. Pero pues dices, pero esto, yo sé por hipótesis, fíjense que esta es mi hipótesis, yo sé que el x más y lo puedo cambiar por x más z y entonces hago eso, ¿no? Aquí lo escribo esto como x, en lugar de x más y le pongo x más z, ¿no? Y me regreso, ¿no? Como la suma es asociativa, entonces puedo asociar de la manera que yo quiera y entonces me conviene cambiarlo a esta manera y eso es de adentro del paréntesis es 0 y como el 0 es como el 0 es el neutro, pues entonces esto te da z. Y esa sería la prueba de 1, ¿no? O sea, usando el hecho de que x más y es igual a x más z, acabo de probar que y es igual a z, ¿no? Y bueno, voy a hacer los otros nada más porque son muy fáciles. Este, pero ya les dije que se les va a pedir en su examen, en su tarea, que hagan este tipo de cosas y entonces sería bueno que si lo supieran hacer, ¿no? Aquí nomás lo único que hay que usar son las propiedades del campo. Por ejemplo, para probar 2, queremos probar que que el neutro es único y entonces tú dices, a ver, pues si yo empiezo con que x más y es igual a x, si x más y es igual a x, pues esto es x más 0, ¿no? O sea, x más y es igual a x, pero x es igual a x más 0. Entonces, en otras palabras, tengo que x más y es igual a x más 0. Pues, perdón, lo dije mal. X más y es igual a x, pero no lo dije mal, lo pinté mal. X más y es igual a x más 0. Y entonces puedo usar el 1 para cancelar estos dos, ¿no? Y entonces aquí pongo, pues ya que bueno, lo voy a escribir bien para que vean cómo queremos que escriban sus cosas. Y entonces uno diría, pues que, note usted que x más y es igual a x, ¿no? Pero ese es igual a x más 0. Y entonces, ya que nota usted esto, entonces por 1, el 1 de arriba yo puedo cancelar las x y obtengo que y es igual a 0. Y ya acabé, ¿no? Sí, como ven, jóvenes. Bueno, voy a hacer el 3. El 3, ¿qué dice el 3? No me acuerdo. Dice que si x más y es igual a que los inversos son únicos, ¿no? Y entonces otra vez dices, pues, note usted que, pues que si x más y es igual a 0, entonces esto se puede escribir como x más menos x, ¿no? Porque acuérdense que ese es el neutro aditivo de x, y entonces dices, pues otra vez por 1 puedo cancelar, 1 es la ley de la cancelación, ¿no? Y entonces por 1 puedo cancelar este con este y obtengo que y es menos x, ¿no? Que y es menos x y ya acabé. Y bueno, y el 4,
pues bueno, el 4 dice que el inverso del inverso es con el número que empezaste. Entonces, pues a ver, primero observa que pues, tengo que x más x es igual a 0, ¿no? Y entonces, por 3, primero, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Note usted que, que menos x más x es igual a 0. Y entonces, ahora sí, si ya tengo eso, entonces, si yo se lo aplico a 3, si yo le aplico 3, por 3, a ver, acuérdense que decía 3, ¿no? Decía que si tú agarrabas, el 3 dice que si tú tienes un número que al sumárselo a este número te da 0, entonces el y es el inverso de este número, ¿no? Entonces yo tengo aquí que cuando yo a este número le sumo x obtengo 0, entonces este segundo, este de aquí, tiene que ser el inverso del primero, ¿no? Y entonces aplicando 3, pues tenemos que x es igual al inverso de menos x, ¿no? Que era lo que quería yo probar, creo. Ya está. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca de estas cosas? Supongo que ya habían hecho alguna de estas cosas cuando trabajaron en cálculo, que se cumplían todas estas propiedades para los reales, pero en realidad, pues en realidad no estamos usando nada de los reales, bueno, estamos usando que los reales es un campo, y entonces, pues aquí están estas pruebas muy facilitas, pero bueno, aquí abajo escribí la misma proposición, bueno, no la misma, una muy parecida, pero ahora con la multiplicación, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que voy a hacer es decirles, bueno, pues si usted sabe hacer la de arriba, pues seguro sabe hacer la de abajo, ¿no? Y la de arriba ya la hicimos, y entonces esto se los dejamos de tarea para que practiquen en su casa, si es que no tienen nada que hacer hoy en la noche, puedan decir, yo sí puedo probar esta proposición más o menos fácilmente, que es lo mismo, ¿no? Que si se fijan, aquí está la ley de la cancelación otra vez, es el número 1, por supuesto, suponiendo que no es el 0. El número 2 es ¿cómo se llama? La unicidad del neutro multiplicativo, otra vez aquí está. El número 3 es la unicidad ¿cómo se llama? Del inverso multiplicativo, perdón. Y bueno, y aquí es más o menos parecido al último de allá arriba, que el inverso del inverso es un número que empezaste, ¿no? Y entonces, pues eso se les queda de tarea. ¿Cómo creen que es la prueba? Pues la prueba yo creo que es igualita a la de arriba, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes verán. Otras cosas que quisiéramos probar, pues son cosas como estas, que supongo yo que probaron también para los números reales en algún momento, pero pues bueno, si no lo probaron para los números reales, lo pueden probar en general para un campo. Aquí dice, fíjense que dice aquí que, voy a decir más o menos que lo que dicen estas, multiplicar por 0 siempre da 0. Si te tomas dos números distintos de 0 y los multiplicas, siempre obtienes un número distinto a 0. Esto quiere decir que la única manera de obtener algo en un producto igual a 0 es que uno de los factores sea 0, ¿no? Y bueno, la otra es como, ¿cómo se dice esto? Pues que el menos se puede factorizar de cualquier forma, es lo que dice la 3, y el último es que menos por menos da más, ¿no? Es como las leyes de los signos, no sé cómo les llamen ustedes. Pero bueno, a ver, voy a probar rápidamente también como una especie de ejemplo para ver, o sea, cosas que podrían pedírseles a ustedes. Pero en realidad, otra vez, se supone que ustedes ya hicieron todas estas cosas para los números reales, ¿no? Entonces, no debería de ser ningún reto para ustedes probar estas cosas. Y entonces, a ver, ¿cómo sé que 0 por x es igual a 0? Pues a ver, voy a empezar diciendo, pues bueno, a ver, no sé cómo escribirlo, déjenme un segundo, déjenme pensarlo un segundo. Ajá, sí, ok. Si yo a 0 por x le sumo 0 por x, yo no sé cuánto vale todavía 0 por x, ¿no? Pero puedo sumarlo dos veces, pero la ley distributiva me dice que yo puedo
agrupar esto como 0 más 0 por X, ¿no? Pero 0 más 0, yo sí sé que da 0, ¿no? Porque acuérdense que 0 es el neutro de la suma, y entonces cuando a 0 le sumo 0, pues me da 0 por X, lo voy a escribir así, pues mejor, 0 por X. Y entonces, ¿qué tengo? Fíjense que lo que tengo es que cuando yo agarré este número y le sumé este otro, me quedó exactamente el primero, ¿no? Eso quiere decir por el anterior que este es el neutro de la suma, ¿no? Porque el neutro de la suma es único, ¿no? Entonces, cuando le sumé a este número obtuve el mismo, entonces, pues este es único, y entonces puedo concluir por el anterior, no sé si lo quiero poner así, lo voy a poner así, por el anterior, yo puedo concluir que 0 por X es igual a 0. ¿Sí? ¿No? No sé. Bueno, a ver cómo se probaría el 2. El 2, pues dices, bueno, pues supón que X es distinto de 0 y Y es distinto de 0, ¿no? Y yo quiero probar que el producto no es igual a 0. Entonces voy a hacerlo por contradicción. Entonces suponte que tengo dos distintos de 0 y que además, pues le voy a poner, le voy a cambiar aquí por una coma, mejor. Ay, lo hice mal. Voy a cambiar aquí por una coma. Suponte que tienes dos distintos de 0 y que además su producto es igual a 0. Entonces, ¿qué puedes decir? A ver, pues voy a decir entonces que puedes concluir. Entonces podemos concluir lo siguiente. Acuérdense que estamos probando el 2, ¿no? 1, que es igual a X por 1 sobre X. Acuérdense que esto es el neutro. Y bueno, lo voy a escribir así, Y por Y, 1 sobre Y. Acuérdense, ¿no? Si multiplico yo por pues me da 1. Y si multiplico yo por pues me da 1. Y 1 por 1 es 1. Entonces, pues no estoy haciendo nada. O sea, yo estoy escribiendo el 1 de otra manera. Y entonces dices, bueno, pues ahora los voy a asociar como las sumas, como las multiplicaciones conmutativas, mejor los voy a acomodar de otra manera, ¿no? Lo voy a acomodar así. Primero el 1 entre Y, después el 1 entre X, después el X y después el Y, ¿no? Todos los estoy nada más cambiando. Y entonces dices, ok, pero acuérdate que es igual a 0, ¿no? Esa es una de mis hipótesis acá arriba. Y entonces tengo 0 por lo que sea. Acabo de probar en 1 que 0 por lo que sea es 0, ¿no? Entonces esto de aquí es 0. Y ya, pues esto es una contradicción, ¿no? Porque acabamos de decir que el 0 no es igual al 1, ¿no? Eso es uno de nuestros axiomas de campo, lo voy a recalcar acá. Acuérdense que está dicho aquí que el 1 no es lo mismo que el 0, ¿no? Es parte de nuestros axiomas, ¿no? Y entonces aquí llegamos a que el 1 era igual a 0, y entonces eso es una contradicción, lo cual nos dice que pues no es cierto lo que supusimos, y entonces el 2 está probado. ¿Cómo ven? Y entonces ahora sí me lanzo al 3, y entonces el 3, ya no sé cómo se hace el 3, déjenme pensarlo. Yo quiero probar que todos esos son iguales, ¿verdad? Entonces voy a empezar a escribirlos. Ajá. A ver, pues primero escribo menos X por Y más X, más X por Y. A ver, ¿qué es eso? Pues eso quiere decir que si es igual, a ver, a ver, esto lo puedo, por la propiedad distributiva otra vez, esto lo puedo escribir como menos X más X y todo multiplicado por Y, ¿no? Esa es la propiedad distributiva. Y entonces dices, pero lo de acá, adentro del paréntesis se llama 0, entonces esto es 0 por Y. Y entonces 0 por Y pues es igual a 0. Y si eso es igual a 0, pues eso quiere decir que pues que estos dos son iguales, ¿no? Si eso es igual a 0, eso quiere decir que ya, ¿no? ¿Qué quiere decir? Así, eso quiere decir que, por lo tanto,
Por lo tanto, si eso es igual a 0, eso quiere decir que este de aquí es el inverso multiplicativo de este, ¿no? Y lo voy a escribir así, entonces eso quiere decir que... ya no sé cuál quiero escribir. Ajá. Eso quiere decir que el inverso que el inverso aditivo de X... Qué feo, me está quedando. El inverso aditivo de XY es, o sea, cuando a este le sumé este, obtuve 0. Y eso quiere decir que entonces este de aquí es el inverso aditivo de este. Es decir, el inverso aditivo de XY es menos X por Y, ¿no? Ya tengo una de las igualdades que creo que es esta de aquí, ¿no? Y para obtener la otra, pues hago más o menos lo mismo. Ahora lo voy a escribir como X menos Y primero. Y a eso le voy a sumar XY otra vez. Y entonces otra vez puedo distribuir. Y entonces eso me queda X que multiplica a menos Y más Y. Y lo de ahí adentro es 0. Eso es X por 0, que me da 0. Y entonces otra vez, por lo tanto, cuando le sumé, ya no sé cuál es, así otra vez, le sumé a este monito le sumé este de acá y obtuve 0. Eso quiere decir que el primero es el inverso multiplicativo de este, y lo voy a escribir, entonces, el inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo de XY también se puede escribir como X, China, aquí puse un paréntesis de más y nadie me dijo que se ve feo, ahí está. Entonces el inverso también se puede escribir como X por menos Y eso termina la prueba del 3, ¿no? Y bueno, ya para terminarlos todos, porque ya los hice todos, el 4 dice que menos por menos, nada más. ¿Y eso cómo se hace? A ver, lo voy a escribir rápidamente. Menos X por menos Y, eso es lo mismo usando el anterior, el 3, o sea, si tengo menos X por menos Y, eso es lo mismo que menos el inverso de que se llama del primero, o sea, estoy usando esta de aquí, entonces tengo menos X por Y, ¿no? Y entonces, pues se lo voy a aplicar a este se queda fijo, y entonces menos X por menos Y, ¿no? Y entonces aquí tendría por menos Y, no sé si lo vean, estoy aplicando el 3 otra vez, esta parte de acá arriba, y entonces tengo eso, y si vuelvo a aplicar ese mismo, ¿cuál es el que le tengo que aplicar ahora? Ajá, ya estoy ahí, ok. Y entonces esto es igual, perdonen ustedes, aquí les dejo este menos, y ahora me fijo en este de acá adentro, ¿no? Y este de acá adentro, le voy a aplicar esta parte de aquí, ¿no? O sea, tengo X por menos Y, y entonces, pues esto de aquí adentro del paréntesis, yo lo puedo sustituir por menos X por Y. Sí, ahí vamos, o sea, usé esta igualdad, ¿no? O sea, esto de aquí dentro del paréntesis es y entonces, pues lo sustituyo por ¿no? Entonces, pues tengo eso, pero acuérdense que el inverso del inverso es el número original con el que empezaste, y entonces esto de aquí, pues en realidad es solamente X, y ya acabaste. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta acerca de eso, jóvenes, o no? Bueno, ya. Y entonces, a ver, esto de que estoy diciendo, acuérdense que en un campo, pues tienen propiedades, otra vez se vale la ley de la cancelación, los inversos son únicos, el neutro es único, tanto para la suma como para el producto, siempre y cuando no estés hablando del cero. Y en un campo se cumplen todas estas cosas, que el 0 por 0, las leyes de los signos, que el producto, esto se llama que es un campo con división, ¿no? Pero bueno, ahorita no quiero hablar de esos nombres, pero todas estas propiedades se usan, los números reales la tienen,
Y ya para terminar el día de hoy nuestra clase vamos a decir lo siguiente, ¿va? Entonces, la última definición que queremos decir el día de hoy es esta. Un campo ordenado es un campo, F, le voy a llamar al campo, que también es un conjunto ordenado, o sea, a ver, lo voy a escribir aquí abajo, porque en realidad cuando tú quieres dar un campo ordenado, primero me tienes que dar un campo, ¿no? O sea, tiene que tener sus tres propiedades, tiene que ser campo. Además, ese mismo conjunto debe de tener un orden, ¿no? O sea, este es campo y este es un conjunto ordenado. O sea, al mismo conjunto le estás poniendo dos estructuras. Primero primero la de campo, que es ponerle una suma y una multiplicación que cumple todos los axiomas. Y además le estás poniendo una estructura de orden, ¿no? Le estás poniendo dos estructuras distintas. Y bueno, no queremos, o sea, poner una estructura de campo y una estructura de orden que no tengan que ver una con la otra. No sé si lo recuerdan, pero en sus cursos de cálculo, el orden y la suma se llevaban bien, ¿no? Y el orden y la multiplicación se llevaban bien. Y eso es lo que dice aquí abajo. O sea, tienes tu estructura de campo, tienes tu estructura de orden, y las dos se llevan bien. ¿Qué quiere decir que se lleven bien? Pues fíjate que, por ejemplo, aquí esto es la ley de la cancelación, ¿no? O sea, si tú tienes que X es menor que Y, entonces, pero no la ley de la cancelación, es cuando sumas, ¿cómo se llama? Cuando sumas, que puedes sumar el mismo número de ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se conserva, ¿no? Eso es lo que dice la primera, ¿no? O sea, tú tienes esta desigualdad, X es menor que Y, y si tú le sumas el mismo número a ambos lados, la desigualdad se conserva. Y la otra cosa que tiene que cumplir es que si tú te tomas dos elementos del campo que ambos son más grandes que el cero, entonces su producto es más grande que cero, ¿no? Y entonces, si tú tienes un campo y una relación de orden, o sea, tienes dos estructuras distintas, un campo ordenado es un conjunto que tiene estas dos estructuras, pero estas dos estructuras se llevan bien. ¿Qué significa que se lleven bien? Que cumplen estas dos condiciones. Y otra vez uno se preguntará, ¿y conoceré yo un campo ordenado? Pues sí conoces uno, ¿no? Ya dijimos que los reales es un campo y además, no sé si te acuerdas, pero en tus cursos de cálculo probaste que los reales con su suma y con su multiplicación tienen estas dos propiedades. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en realidad todo lo que vamos a hacer adelante vamos a decir, bueno, entonces tenemos que los reales, o sea, lo único que queremos decir, creo que ya no puse nada más, pero que los reales con la estructura que ya conocemos, es decir, la de suma y producto que lo hace campo, y la del orden, que es un campo ordenado, ¿no? Cumple con estas dos propiedades, y por supuesto esas dos cosas se ocupan un montón en cálculo. Siempre que andan haciendo desigualdades, dicen, sí, le sumo de ambos lados, o cuando multiplico dos mayores que cero, siempre me da algo mayor que cero. Eso se usa un montón de veces, y entonces, pues lo vamos a usar, ¿no? Entonces, la conclusión de hoy es que, a ver, voy a decirlo rápidamente para terminar la clase. Yo pude haber dicho en este momento, todo el mundo sabe, podría haber empezado la clase como la empezó mi maestro de análisis, que fue diciendo, todo el mundo sabe que los reales son un campo ordenado con la propiedad del supremo. Y entonces, pues de ahí partimos. Y hubiera podido ahorrarme toda esta clase diciendo esas tres palabras, ¿no? Los reales es un campo ordenado con la propiedad del supremo, y de ahí partimos. Pero si no sabías que es un campo ordenado con la propiedad del supremo, pues ya te di todas las definiciones para que sepas qué es, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Dice Jania que sí. Entonces, pues, todo muy claro si se entendió. Y entonces ya mañana vamos a empezar. Estos serán como los preliminares, ¿no? O sea, los reales es un campo ordenado con la propiedad del supremo. Son los preliminares. Mañana vamos a empezar con ya de veras, con nuestra clase de análisis. Y bueno, nos queda la duda y de veras sabemos que los reales son un campo ordenado con la propiedad del supremo.
ya me los presentaron, ya me probaron todo eso, lo sé, los conozco, existen los reales, porque todo el mundo habla de ellos, pero no sabemos si existen o no. Es una pregunta, pues, un poco abstracta, conceptual, pero sí habría que hacérsela, ¿no? Si de veras conocemos a los reales, si nos han presentado, así como, o sea, es que no sé, cuando les doy a mis maestros, a mis alumnos de cálculo, les digo, ¿conocen al número 3? Entonces dicen, sí, sí, claro que conocemos al número 3. Y cuando les preguntas qué es el número 3, ya todo el mundo dice, pues a mí nadie me lo ha presentado diciendo, mira, señor, aquí está el número 3, mucho gusto. Pero sí existe el número 3, y así como existe el número 3, también existen los reales, y aunque ahorita estamos como haciendo un poco de dogma de fe de que existen y tienen todas estas propiedades, en algún momento vamos a decir cómo, si a uno le gustaría de veras construirlos, cómo se pueden construir, pero hasta después que tengamos un poco más de callo. Bueno, ya me voy porque ya me pasé un minuto, dejo de grabar, nos vemos mañana, cuídense, y si tienen preguntas.